Andes. Vamos a conversar con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre diversos temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando en este momento acá en la capital ecuatoriana, en este encuentro de CELAC, aquí en la sede de UNASUR. Y precisamente, ¿cuál es su punto de vista? Bienvenida a la agencia Andes de Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista respecto a lo que significa esta serie de entendimientos que tienen que darse a nivel de CELAC para luego presentarlos en la cumbre en París COP21? Gracias, Marco Antonio. Bueno, primero que nada, estamos realmente muy satisfechos y agradecidos del gobierno del presidente Correa, del canciller Patiño, que tuvieron la estupenda iniciativa de hacer esta reunión acá en el marco de la CELAC. Aquí estamos en el seno de la familia latinoamericana y caribeña, posicionando una posición, valga la redundancia, uniforme, homogénea sobre el tema del cambio climático. Hemos escuchado cómo el cambio climático no solamente es un tema que amenaza el futuro de la humanidad, sino que también hoy está presente y muestra los efectos devastadores producto de un modelo depredador, que es un modelo capitalista basado en el desarrollo extractivo de los recursos, basado en la relación no armoniosa entre la naturaleza y los seres humanos. Aquí escuchamos los testimonios del representante de Dominica, de Guatemala, cómo han acontecido tragedias naturales que sabemos que son producto del calentamiento global, producto del cambio climático que hemos heredado. Hay una deuda histórica y una deuda ecológica de los países ricos con los países pobres. Bien nos señalaba el Papa Francisco en su encíclica sobre el cambio climático. De tal forma que ha sido una reunión muy, pero muy importante. Estamos haciendo posición uniforme que vamos a llevar a París y vamos como una región que somos, una región latinoamericana y caribeña unida. Estamos, bueno, nosotros aquí recordamos al comandante Chávez. El comandante Chávez, como tú bien sabes, tuvo una posición de gran dignidad en Copenhague. Allá nos decía, no cambiemos el ambiente, cambiemos el sistema. El Papa Francisco también retoma las causas de lo que está ocurriendo y de lo que le puede ocurrir a la humanidad en un futuro no muy lejano. Canciller, es decir, en este momento ya el tema del cambio climático rebasó lo ambiental, ya se convirtió en un gran problema económico y también político. Absolutamente. Las decisiones que se tomen hoy van a tener repercusión en el futuro de la humanidad. Yo decía en mi discurso, el cambio climático no es un tema que afecta a un grupo y a otros no en el mundo. Nos va a afectar a todos, países ricos, países pobres, hoy nos está afectando a todos. No se trata ni siquiera de una religión, donde, bueno, hay distintas religiones, ni siquiera de una ideología. Hay una sola ideología que nosotros debemos defender hoy, que es la ideología de la preservación de la especie humana, la ideología ecosocialista, y sin duda alguna, es una ideología que se opone al modelo depredador, al modelo, como ha llamado el Papa Francisco, al consumismo inmoral. Y este consumismo inmoral es fomentado justamente por el modelo capitalista de los países desarrollados. Ahora, ¿cómo entender entonces cuál va a ser la posición de los grandes países, de los países desarrollados? Si bien CELAC se puede poner de acuerdo sobre puntos fundamentales, ¿cómo estos puntos pueden ser efectivos allá en París? Los países desarrollados, fíjate, tienen una posición que yo diría realmente contraria a su propia preservación y casi que suicida, porque el hecho de que pretendan diluir la responsabilidad que ellos tienen, han tenido y van a tener, es una cosa absolutamente irracional. El hecho de que los países ricos pues no quieran tomar las medidas que en el momento se necesitan. No podemos dejar para dentro de 10 años, no podemos dejar para dentro de 20 años. Debemos nosotros no solamente mitigar los efectos del cambio climático, debemos establecer los mecanismos que permitan la adaptación a estas nuevas circunstancias. Debemos aunar esfuerzos y sumar esfuerzos todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo, todos los gobiernos del mundo, en un intento ya prácticamente desesperado por preservar la existencia humana dentro de 50, 100 años. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales precisamente que CELAC las defiende, que debe posicionar con las grandes potencias? Nosotros nos acogemos sin duda alguna a los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Decimos que hay una responsabilidad común de todos, está bien, pero es diferenciada. Nosotros no podemos responsabilizar en la misma medida a los países ricos con los países pobres. Nosotros no podemos
pechar igualmente a los países desarrollados que a los países que están en vías de desarrollo. Hay una responsabilidad diferenciada. Hablamos también del acceso a la transferencia de tecnología que permita afrontar estos nuevos riesgos, estos nuevos retos. Y bueno, hemos hecho acogida de los principios que fueron aprobados en la cumbre de cambio climático, en la cumbre de los pueblos que se realizó recientemente en Cochabamba. Nosotros como Venezuela y países del ALBA estamos haciendo y sumando esfuerzos también porque sean acogidos estos principios de la cumbre de los pueblos. No solamente corresponde hablar a los gobiernos, corresponde hablar a los pueblos, corresponde hablar a la inmensa mayoría, que se tenga conciencia del peligro que corre la humanidad. Quizá el planeta se reconfigure, quizá el planeta se destruya, pero lo que sí es seguro es que lo que está en riesgo real de preservarse es la humanidad. Es decir, una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, cuantificar la deuda ecológica, el concepto de justicia climática. Correcto, correcto. Y sobre todo atender a las causas, porque bien lo decía el Papa Francisco, cuando nosotros analizamos las causas de por qué el cambio climático, de por qué el calentamiento global, bueno, hay causas naturales, pero la principal causa es la acción del ser humano. Y aquí hay un consenso, así lo dice la encíclica, hay un consenso unificado científico sobre las causas y sobre los potenciales riesgos y retos que está afrontando la humanidad. Entonces, ¿usted es optimista que CELAC tendrá una posición común? Sí, completamente optimista. Ya hemos avanzado muchísimo en estas posiciones comunes que tienen que ver con los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre cambio climático, que tiene que ver con la responsabilidad común pero diferenciada, que tiene que ver también con la adaptación, además de la mitigación, que tiene que ver con el acceso a las tecnologías y a los mecanismos de financiamiento. Nosotros, de nuestra parte, por la parte de Venezuela, vemos con preocupación y nos oponemos a la utilización especulativa por parte de los capitales financieros en los mercados de carbono. No puede ser que la concepción que se tenga para ello sea contamina mientras pague. Esa concepción nosotros nos oponemos rotundamente a ello y siempre pensamos que donde hay acciones criminales, extrañamente está presente el capital financiero especulativo que hoy tanto daño le hace. Cuando tú ves, por ejemplo, el impacto ambiental que tiene la producción de petróleo de esquisto, que es una acción criminal contra el ambiente, quien está detrás de toda esa historia del mantenimiento de esa producción es el capital financiero. Cuando nosotros vemos el papel de los fondos buitres en el mundo entero, está la acción del capital financiero especulativo. Nosotros no podemos permitir que con algo tan sensible como es la existencia humana misma, empiecen también los capitales especulativos a gobernar a la humanidad. Nosotros tenemos que gobernar al mundo, los pueblos, los gobiernos, con una concepción y una conciencia sobre lo que significa preservar la especie humana, tenemos que gobernar, no los capitales especulativos. Canciller, una cuestión más en otro contexto. ¿Qué pasará después del 6 de diciembre en Venezuela, cuando serán las elecciones parlamentarias? Bueno, después del 6 de diciembre, ¿qué va a pasar? Que se expresó la voluntad del pueblo de Venezuela. Nosotros como partido de gobierno tenemos la absoluta confianza que el pueblo de Venezuela se va a expresar en democracia, con un sistema electoral de los más transparentes del mundo. No existe, y así ha sido certificado por el Centro Carter, por los técnicos que en su oportunidad estuvieron de la Unión Europea. No existe en el mundo un sistema electoral tan seguro, tan transparente como el sistema electoral automatizado en Venezuela. Eso ha sido reconocido técnicamente. La campaña de descrédito que se cierne sobre Venezuela por parte de la derecha local, por parte de la oposición, que es una oposición extrema, violenta, y ha cometido incluso actos de naturaleza terrorista en alianza y apoyada por centros imperiales, bueno, creo que van a salir derrotados. El solo hecho de que el 6 de diciembre se van a realizar elecciones ya es una derrota para una oposición que no está acostumbrada a la democracia, que siempre toma el atajo de la violencia. El 6 de diciembre el pueblo de Venezuela va a salir masivamente a votar y va a elegir a sus diputados. Nosotros tenemos la mayor confianza de que vamos a salir victoriosos en esta nueva contienda. Pero hay temor de que se pueda perder la mayoría parlamentaria. En una elección siempre se gana o se pierde. Nosotros tenemos el mejor de los optimismos y sabemos que el pueblo de Venezuela va a salir victorioso. Gracias por atendernos, canciller. A ti, Marco. Muchas gracias. Hemos conversado con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, aquí justamente en Quito, en CELAC, en este encuentro que se está desarrollando para llegar a un acuerdo
una posición común de SALAC, del organismo, que será presentada en París en los próximos días.